Buenos días de nuevo. Gracias, Susana, por la oportunidad de estar aquí y hablar un poco con ustedes y darles un poco la visión, la humilde visión de mía personal y de mi empresa, que tenemos el gusto de trabajar para el Consorcio COR ya desde el año 2017. Yo soy ingeniero superior industrial de profesión, pero siempre he estado vinculado al mundo de las tecnologías de la información y de eso un poco voy a tratar de comentarles hoy. Lo bueno que tengo es que es la primera de las presentaciones. Va a ser una presentación, por tanto, donde ustedes estén frescos y además garantizo que será corta y que Ferran no tendrá que aplicarme la tijera. Lo primero, para quien no nos conozca, un poco por situar a la empresa, aunque no vengo a vender mi libro, pero simplemente para que ustedes nos sitúen. Soy el director de la empresa Ecocomputer, es una empresa que tiene 25 años. Trabajamos en el sector del residuo desde el año 2014 y tenemos oficinas en la Comunidad Valenciana, en Bilbao y en Asturias. ¿Qué hacemos en el sector del residuo? Pues digitalizamos diferentes flujos de residuos. Empezamos con ecoparques, concretamente, de hecho, el COR empezamos con este consorcio en el año 2017, como comentaba. Al día de hoy digitalizamos flujos, trazabilidad de residuos en hospitales, compostaje doméstico, comunitario, sensórica, IoT, estaciones de transferencia, plantas de tratamiento. Bueno, un poco de ese mundillo, algo sabemos. Bueno, simplemente algunos clientes que tenemos en la geografía nacional, como verán en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en el País Vasco, que por lo demás, en nuestra perspectiva, son los territorios donde más acciones se están realizando a nivel de residuos, y eso es un reflejo de nuestros clientes. También trabajamos desde el año pasado, desde diciembre, en Francia, donde también hay una exigencia bastante importante en el sector. Bueno, vamos a empezar, o voy a intentar explicar, en mi opinión, por qué tendríamos que digitalizar, ¿vale? La digitalización es una tendencia, ya es algo que yo no diría que es presente, ya es pasado, ¿no? Todos los sectores tienden a digitalizarse, pero a veces hay que hacer una reflexión, ¿no? ¿Por qué necesitamos digitalizar el sector del residuo? Pues, en mi opinión, hay tres pilares. Hay un pilar de gestión pura. Al digitalizar cualquier flujo de residuos, lo que conseguimos es modernizarnos, evitar papel, tener datos en tiempo real, tener información que nos permite tomar decisiones, ¿vale? Dice el refrán que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, en sí ya es una mejora de gestión. En los procesos de recogida avanzados, como estamos viviendo ahora, también es muy importante digitalizar para que el ciudadano podamos llegarle a él, podamos transmitirle información, podamos proporcionarle resultados de sus propias participaciones, podamos incluso hacerle saber bonificaciones cuando tenemos unas políticas de bonificación en marcha, como es el caso del COR, y también podamos encuestarle. Por tanto, el ciudadano es clave en todos esos sistemas de alta eficiencia. Y por último, también hay una cuestión normativa. La digitalización es fundamental porque la normativa nos empuja a ello, la plataforma ERAE, la plataforma ESIR, les diría que hasta la misma tasa, la tasa justa de la que versan las jornadas de hoy, tiene que basarse en datos que no podemos obtener de una manera manual, sino de una manera sofisticada, de una manera digital. La digitalización, por tanto, no es una opción, es una auténtica necesidad. Fíjense, esto es la orden ministerial que va a regular, o la propuesta de orden ministerial que va a regular la gestión de los biorresiduos. Ya habla de un archivo cronológico. Ya nos está diciendo la Administración por dónde tenemos que tirar. Bueno, el digitalizar y el dato a veces se confunden, pero no son cosas que vayan de la mano. Con digitalizar no conseguimos explotar el dato. Hay un paso más en el tema de la gestión del dato, que es de lo que quiero comentarles a continuación. Y la gestión del dato es una auténtica necesidad. Vamos a ir ya no solo por cuestiones normativas de la tasa, sino en el futuro a trabajar en espacios de datos, que es a lo que tendemos en todos los sectores, y el residuo no va a ser uno menos. Desde luego, digitalizar y el dato, les pongo unos ejemplos. Para mí, personalmente, trabajar con datos no es trabajar con un fichero papel. Un fichero de Excel es lo más parecido a un fichero papel, tampoco es un dato que podamos muchas veces trabajar de una manera eficiente. El dato, cuando tiene sentido, es cuando es un dato relacionado, cuando es un dato agregado. Y de eso les quiero comentar a continuación algunos ejemplos. Vale.
Los ejemplos son uno muy cercano, a veces no tenemos que ir muy lejos para ver cosas que se han hecho realmente bien, y el core en ese caso me parece y ha sido siempre un ejemplo para nosotros. Y también les quiero hablar de otro caso, que es un cliente nuestro en Cataluña, que se llama el Consorcio del Vallès Oriental. Ambos han aplicado tasas en sus respectivos ámbitos, mucho antes de que la Ley 7/2022 estuviera encima de la mesa. Todo esto, digamos, está amparado por la Ley 7/2022, como saben, y uno de los mecanismos que prevé la ley de pago por generación es el mecanismo que se denomina elemental, que permite aplicar una cuota fija y minorarla con una bonificación basada en determinados comportamientos, como puede ser la afluencia o el uso de ecoparques o la participación en programas de compostaje. Luego hablaremos también del medio y el avanzado, que para eso ya necesitamos nuevas herramientas, o mejor dicho, nuevos datos. Aquí simplemente recordamos esas posibilidades que ofrece la ley de bonificaciones. Bueno, pues el caso del core, no por cercano, creo que vale la pena reflexionarlo y explicarlo. En el core hay una tasa de tratamiento y de gestión de ecoparques, como saben. Esa tasa está basada es una tasa homogénea y tiene unos criterios de bonificación homogéneos. Cuando el ciudadano, el contribuyente, participa en la red de ecoparques del core o participa en programas de compostaje doméstico, hay una serie de bonificaciones. Esas bonificaciones, digamos, tienen unos criterios comunes, no son particulares de cada entidad municipal, porque se refieren a una tasa consorciada. Este es un ejemplo del sistema de gestión que tenemos, que se denomina Actizeways, que es la herramienta que utiliza el core para la gestión de su red de ecoparques, donde trabajamos, pues, en este caso, lo que son los programas de compostaje doméstico. También la ley dice en algún sitio que es complicado o que no se debería o que no es una necesidad informar al ciudadano, pero tenemos herramientas en el core para estar informando ya de la tasa al ciudadano y de las bonificaciones, tanto de los puntos que se generan como de la bonificación contante en dinero que se genera con la contribución de cada ciudadano. Y esto es algo que, porque lo tengamos aquí, y yo lo digo con la perspectiva de tener clientes en todo el país, tiene que enorgullecer, porque es una cosa realmente muy novedosa. Lo fue muchísimo más en el año 2018 cuando empezamos. Vamos a hablar ahora del caso del Vallès. Es un caso un poco diferente. Se trata de un consorcio con sede en Granollers, que lo componen 40 ayuntamientos, y tiene una tasa local. Cada entidad municipal tiene su propia tasa, no hay una tasa consorciada. Lo que hace el consorcio en este caso es proporcionar servicio de la red de lo que llaman allí de isellerías, de ecoparques, y esa información se pone a disposición de los diferentes ayuntamientos en la misma plataforma, en Actizeways. Cada ayuntamiento tiene, el técnico municipal tiene acceso a la información de lo que hacen sus ciudadanos en la red de ecoparques. Para eso tenemos una figura dentro de la herramienta que llamamos un rol y un ámbito. Definimos un rol, creamos un rol en este caso para un técnico municipal de Granollers y le damos ámbito de Granollers. Eso quiere decir que ese técnico solo va a poder ver las contribuciones de sus ciudadanos en los ecoparques que haya en Granollers y en toda la red. Porque al final de lo que se trata es de darle información a ese municipio y a todos los que componen la red del Vallès de qué están haciendo sus ciudadanos en el ecoparque. Y ellos lo utilizan para aplicar una bonificación, cada ayuntamiento con su política, de manera separada. O sea que el dato es global, pero la política de bonificación es local. ¿De acuerdo? Quédense con esto. Porque, de alguna manera, será el hilo conductor de lo que les queremos proponer. Bueno, simplemente aquí pues es como el técnico al final ya tiene filtrados los registros de entrada a la red de ecoparques en base al municipio origen, que es como nosotros denominamos en la herramienta el municipio de donde ese ciudadano, donde está no empadronado, donde tiene la propiedad que devenga la tasa. Bueno, en ambos casos estamos haciendo uso de la misma herramienta, son diferentes casos. Si necesitamos evolucionar hacia un pago por generación de nivel medio o avanzado, como nos pide la ley, necesitaremos más información.
dónde vamos a guardar esa información, cómo la vamos a consolidar, es de lo que quiero hablarles a continuación. Y para eso les voy a poner, voy a acabar con tortícolis, les voy a poner un ejemplo de otro cliente que tenemos en Huesca, que es la gestión de residuos de Huesca. Es una entidad instrumental de un consorcio, se llama Grusa, y este cliente lo que tiene es, usa nuestra misma herramienta para su red de ecoparques, pero también está incorporando a la herramienta datos de recogida municipal. El quinto contenedor, que lo tienen en este caso con Dorlet, ese dato va a estar consolidándose en la misma herramienta, con lo cual tendrá a disposición información de la red de ecoparques, pero también información de lo que el ciudadano hace en uno de los flujos de recogida, que es el RSU, en este caso con contenedor cerrado. Bueno, pues aquí está la propuesta. ¿Qué es lo que el COR va a poner a su disposición? Pues una suma de las dos cosas. Tenemos una herramienta, tenemos ya unos datos de participación en la red de ecoparques y podríamos, si ustedes lógicamente tienen interés en ello, porque si no al final las cosas se hacen siempre para usarlas, no para adornar. Tendríamos la posibilidad de tener datos de cuantitativos y cualitativos de otros flujos que serían el quinto contenedor, el puerta a puerta o el mecanismo de recogida por el que cada uno de ustedes haya apostado. Hablo de cuantitativos y cualitativos porque entiendo que es importante que sepamos que una persona participa en el puerta a puerta, pero lo mismo participa a trancas y barrancas y está lleno de incidencias, ¿no? Entonces esa persona, para aplicarle una tasa, deberíamos tener en cuenta ambas informaciones. Desde luego es mucho más complejo, porque nos obliga a un esfuerzo de metadatos, de hacer un maestro de incidencias, de tener claros ciertos conceptos que con un número nos quedaríamos más tranquilos, ¿no? Mucho más sencillo. ¿De qué fuentes de información estamos hablando? Pues las que he mencionado y otras que podamos tener en el futuro. En el futuro tenemos un SDR, pues también sería interesante, si estamos hablando de una tasa justa, utilizar cuantas más fuentes de información tengamos para saber cómo es nuestro ciudadano desde el punto de vista del residuo. Bueno, pues aquí básicamente lo que comentaba es permitiría tener esa información a nivel municipal, información que al día de hoy tenemos desagregada. Ahora ya lo tengo controlado. Bueno, ¿qué necesitamos? Realmente parece sencillo, pero es un poco más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque al final necesitamos, por un lado, identificar a cada pagador de la tasa, vamos a llamarlo así. Lo necesitamos identificar de una manera inequívoca. Uno de los retos, por ejemplo, que nos encontramos en Grusa es que no teníamos una base de datos, en Grusa, en la gestión de residuos de Huesca, no teníamos una base de datos de ciudadanos perfectamente identificados. Teníamos nombre y apellidos, y con eso no se va a ningún lado. Necesitamos un dato inequívoco, un DNI, una referencia catastral, algo que nos haga al final apuntar a el objeto tributario, que es el objeto, el pago de el que obedece a la tasa, ¿no? También necesitamos una ubicación donde guardar esa información. Necesitamos dos cosas más. Una manera en que esos datos sean recibidos, ¿de acuerdo? O sea, no todos los sistemas informáticos entienden, digamos, hay que cumplir determinados principios. Esto es como hablar dos personas entre sí, tienen que hablar un idioma común o no se podrán entender. Y por último, también necesitamos, aparte de establecer ese idioma, que el poseedor del dato nos lo mande, ¿no? Son cosas muy obvias, pero no son ninguna de ellas fácil, o al menos no es fácil si no tenemos en cuenta cosas sencillas también de implementar. Resulta, en el caso del COR, que la asignación o la identidad de cada pagador de la tasa la tenemos. Tenemos desde hace 6 años una base de datos de propietarios que nos permitiría enlazar con datos municipales de una manera relativamente sencilla. También tenemos la plataforma donde guardar esos datos, es la plataforma que estamos usando desde hace 6 años. ¿Qué nos faltan? Nos falta establecer un mecanismo para recibir datos de terceros, que es lo que llamamos una API, voy a tratar de explicar eso un poquito más tarde, y nos falta, por último, pues empujar a ese poseedor del dato a mandárnoslo.
Bueno, aquí está explicado sucintamente. Tenemos la plataforma, que es lo que está en el círculo central. Alrededor, en esa corona de color naranja, tenemos lo que llamamos una API. ¿Qué es una API? Es una manera en que una aplicación le comunica a otra a través de un protocolo, a través de unas instancias estandarizadas, datos. Y por último, alrededor tendremos esos poseedores de datos, que serán, en principio, pues las diferentes entidades municipales o las concesionarias o las empresas en que hayan delegado ese servicio. ¿Qué información vamos a transmitir? Pues en principio les diría que es un tema abierto. A mí se me ocurre que en un sistema de puerta a puerta, contener la fecha y la fracción que ha aportado, si tuviéramos el peso, no es lo normal, bueno, pues se trata de coger la información adecuada. No necesitamos ni más ni menos. En el caso del quinto contenedor, pues lo obvio también, no necesitamos tampoco tener la hora, que no se trata de recopilar datos porque sí, sino datos que sean razonables, que sean adecuados, que aporten valor en el cálculo de la tasa, como comentábamos. Una serie de sugerencias, si me permiten, ¿de acuerdo? Porque estos dos últimos puntos que no tenemos, digamos, tienen su enjundia. Lo primero que les haría es una reflexión que he visto en muchos clientes, en muchas entidades de la administración, y es que cuando ustedes digitalicen o contraten una plataforma, a veces no se cuida un pequeño detalle. Es que esas plataformas las contrata la entidad de la administración correspondiente para ustedes, no son de un tercero. Deben exigir la propiedad de esas plataformas para que no se encuentren con casos tristes como he visto en mi vida profesional, de que al final acaba el periodo de concesión o acaba el periodo de trabajo y el dato se migra y se va. Es un dato de los ciudadanos, es un dato de ustedes. Tienen que reclamarlo eso. Es tan sencillo como incorporar esa práctica de que cuando ustedes liciten algo, pues expliquen, la plataforma la paga el adjudicatario, pero está y debe ser propiedad de la administración competente. Esto es tan sencillo como incorporarlo en los pliegos y que luego ustedes exijan ese título, digamos, de propiedad, ¿no? Vale, y por otro lado, también una pequeña reflexión en los pliegos, de cara a poder construir la plataforma o esa extensión de la plataforma que comentábamos. Incluso les diría que de cara a futuras integraciones que vendrán, como los espacios de datos de residuos, que vendrán a la vuelta de la esquina y algún día tendremos que hablar de ello seguramente, pero eso ya es algo más para nota, también sería aconsejable que comentaran en los pliegos la necesidad que va a tener el adjudicatario de que esos datos, de que esa plataforma de digitalización que aportará una o varias, sean integrables con otras. Yo incluso les diría que ni mencionen con qué plataforma, que dejen eso por escrito, porque de esa manera el adjudicatario ya va a saber que va a tener que acometer una integración. Y para un adjudicatario que trabaje, un tecnólogo que trabaje en este mundo, no es ningún problema que le digan, mira, te conectas a esta API y me mandas estos datos. Simplemente se lo digo de cara, se lo comento de cara a bueno, pues así evitas un problema pseudotécnico, ¿no? Esto no lo puedo hacer. Si está reflejado en los pliegos, pues ya es una cosa que ustedes podrán exigir en el momento que sea oportuno, ¿no? Y por último, otros dos, sugerencias en la misma línea, que es que se hará uso de esa API. Y por último, que el concesionario o el adjudicatario o la empresa tecnológica correspondiente también tenga la obligación de mantener, no solamente es poner en marcha, sino de mantener ese flujo de datos, ese canal de datos que deben viajar desde el sistema local a la plataforma central, sea cual sea, la que estamos proponiendo del core, o en su momento cualquier otra, durante la vida de concesión, porque si no, los sistemas tienen la mala costumbre de dejar de hablarse porque hay cambios técnicos y de repente la información no fluye. Si ustedes tienen recogido eso en los pliegos, será algo relativamente sencillo de llevar, y si no, pues será una auténtica tortura. Y con esto, aquí les dejo, sin más. Espero que les haya podido abrir un poquito
aclarar algún aspecto de este asunto, y lo importante realmente aquí, después de esta explicación, es cómo vamos a calcular esa tasa y con qué criterios, ¿no? Porque al final esto, digamos, que sé que es un tema que es avanzado, que ya es una tasa de nivel medio-alto, pero esa plataforma que comentamos del COR al final pretende aglutinar datos tanto individuales como colectivos, como de restauración, como datos generales que nos permitan, con el tiempo y con los años, ir evolucionando hacia una tasa realmente justa. Muchas gracias.